Bienvenidos a Misión Interior, porque ante la realidad de un mundo globalizado, es importante comenzar por conocer nuestra región. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Misión Interior, un programa realizado íntegramente por Estudio TBC Producciones de Carlos Juliá. Mi nombre es Gustavo Fluri y como siempre estamos aquí en Panadería Los Amigos, frente a Plaza Urquiza en la ciudad de Coronda, donde nos brindan una linda atención cada vez que venimos. Por supuesto, estamos por la señal de Gigaret los sábados a las 20:30 horas en su emisión central. Estamos también en YouTube en Estudio TBC Producciones, allí se pueden suscribir gratuitamente y recibir todo nuestro contenido. Primer contenido del programa de hoy. La iglesia de Coronda cumple 275 años. Realmente mucha historia para nuestro pueblo. Ha sido la tercera iglesia creada en la provincia y estuvimos dialogando en este caso con el cura párroco Sergio Caposetti. Él nos brinda detalles de lo que fue un poco la creación a través de los distintos hechos históricos que se fueron dando y también todo lo que se va a dar, todos los homenajes, todos los distintos actos que se van a dar en conmemoración por estos 275 años. Bueno, padre, me imagino muy emocionado, con mucha expectativa por estos 275 años, con muchos preparativos, ¿no? Sí, mira, empezamos el año. Miércoles 26 empezó esta semana con los 275 años y cuando uno empieza a mirar la historia, ¿no? Qué compromiso para el presente y el futuro también para nosotros. Cuando uno ve que esta parroquia fue la tercera de lo que después iba a ser, fíjate vos, lo que después iba a ser la provincia, la zona de la provincia. Cuando se hace el decreto, que lo hacen en Buenos Aires, primero, fue la parroquia en Santa Fe, después en el Pago de los Arroyos, que es Rosario, y después aquí, Coronda, se encuentra con que, qué historia, ¿no? Que cuando viene el primer cura se tiene que encontrar con un ranchito nada más, después se construye un pequeño templo y después con el tiempo se construye este templo, que a veces la gente confunde, ¿no? Este es de 1837 y este templo lo hizo con dinero del brigadier López. Uno cuando piensa eso, ¿no? Que 3.000 pesos, ¿no? Creo que eran. Sí, algo así, pero qué increíble, ¿no? Es el arquitecto que después le va a dar más forma a lo que hoy es la Catedral de Santa Fe, que era la iglesia parroquial, la iglesia matriz que se llamaba. Y después, cuando yo le decía la otra vez a un grupo, le decía que también a la iglesia le habían dado un buen terreno, y ellos le dan permiso para vender algunos terrenos, y eso fue que también empezó a darle forma a lo que el casco histórico de aquí, ¿no? A marcar la plaza, porque antes había un fortín y no era tan aquí en ese lugar donde está la plaza. Se le fue dando forma y entonces le decía, ¿y saben por qué no entraban por calle San Martín? Y la gente dice, no sé por qué, porque no había nacido San Martín. Claro, qué increíble, ¿no? Pensar en eso, ¿no? Que cuando, como lo decían en el acto de la bandera aquí en Coronda, decían, es un paso de Belgrano hubo por aquí, cuando se dirigía al norte, con la bandera, ¿no? Con una bandera casi estrenar. Así que es maravilloso pensar en eso y después, las tareas que la iglesia también fue haciendo en su momento, ese cura. Después, tuvimos en el 1900 un cura, el padre Ramón Servís, que se vuelve a España y allá en aquella guerra civil de España lo matan por la fe y es beato en este momento. O sea, tuvimos un cura que fue beato, también para los curas una vara alta, ¿no? Y hay que darse todo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer como parroquia, ¿no? Celebrar mirando la historia, pero también el presente y un futuro que no es tan sencillo, ¿no es cierto?
pero que le tenemos que hacer presente a Cristo. Estamos haciendo historia y dentro de unos muchos años los libros también hablarán de lo que hicimos nosotros también, ¿no? Y cómo estaremos en esa historia nosotros ahí. Sí, ojalá se olviden de algunos detalles. Creo que sí. Pero lo importante es buscar la comunión. Aquellos curas y todos tenemos que buscar la comunión, estar juntos, ¿no? Que no nos dividan ideologías, porque en la historia no es solamente las ideologías de estos tiempos últimos que nos dividieron, hubo ideologías que nos separaron. Fíjate lo que hoy se llama el cabildo, que acá los corondinos le dicen el cabildo, donde está la jefatura, buscaron hacerlo más alto que la iglesia para mostrar el poder civil sobre el poder de la iglesia. En todas las iglesias españolas, italianas, siempre alrededor de la plaza se respetaba la altura de la iglesia. Y bueno, es que hubo un tiempo de aquí, una ideología muy fuerte que era contraria a la iglesia, en aquel viejo ferrocarril, ¿no? La otra traza nueva, el viejo ferrocarril que nosotros conocemos que unía para el lado de Córdoba, me parece que está la vía pelada ya. Entonces, que esas cosas no nos vuelvan a pasar, de dividirnos, sino que de estar juntos, ¿no es cierto? Podemos no tener la misma fe o los mismos pensamientos. Hoy le escribía una carta, no sé si corresponde, pero para un poco a un conocido de la política, ¿no? Y le decía, yo no te veo a vos rezando el rosario con las viejitas, pero vos no me vas a ver a mí cantando la marcha radical. Pero tenemos que trabajar juntos. Y cada uno en su lugar, porque ellos como gobernantes, uno como cura, el vecino, el juez, nosotros estamos marcados por la cárcel y la policía, marcados en el sentido de muchos de nuestros fieles y vecinos trabajan allí y le dan esa conformación a muchos horarios de reuniones de la parroquia y cosas, porque influyen esas dos grandes instituciones que también ayudan a crecer aquí a Coronda, ¿no? Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a big... Fernando Rollero es un profe de historia que dirige nuestro museo aquí en la ciudad de Coronda, nuestro Museo Municipal José Manuel Maciel. Él nos cuenta también desde su visión cómo fue la historia de estos 275 años de nuestra iglesia corondina. Bueno, pensar los 275 años del templo de Coronda, de la parroquia de Coronda, nos invita a pensar en realidad un proceso de ocupación efectiva del territorio americano que se inicia con la conquista de América. 1749, que es la fecha en la que se va a erigir la parroquia de Coronda, en realidad es un momento en este proceso de ocupación efectiva del espacio americano, específicamente del Río de la Plata o sobre las costas del río Paraná, que tiene que ver con la avanzada de la ocupación española, que nosotros podríamos ubicar su inicio para pensar esta fecha 1749, siguiendo a Darío Barrera, podríamos decir que es una fecha donde culmina un proceso y abre un nuevo proceso, ¿no? Podríamos decir que este proceso se inicia
con el traslado de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, desde su antiguo emplazamiento al actual emplazamiento, y a partir de ese traslado comienza a repensarse y a buscar nuevas formas de ocupar el espacio que iría entre lo que ahora es la ciudad de Santa Fe con lo que ahora conocemos como la ciudad de Rosario, ¿no? En ese espacio que va camino a Buenos Aires es lo que uniría ese corredor, lo que luego será el Virreinato del Río de la Plata, que estaría conformado por Buenos Aires, la salida al mar por el Río de la Plata, Buenos Aires, el Pago de los Arroyos, lo que ahora es Rosario, Santa Fe en camino a Asunción, pero también a pensar a Santa Fe como un punto de vinculación también con Cuyo y con lo que ahora es Chile. En ese contexto de estas nuevas jurisdicciones que se van a ir conformando, que van a ir tomando forma y las cuales habrá que ir ordenando en términos administrativos a partir de los diferentes virreinatos y de las posesiones de España en América, es que aparece lo que nosotros vamos a denominar, o lo que se conoce como el Curato de Coronda, que en realidad es una forma de ordenar una jurisdicción que hasta ese momento estaba un poco difusa y había como una superposición de jurisdicciones en un mismo territorio, ¿no? Por un lado, las jurisdicciones que eran de injerencia de tipo política, donde podríamos pensar al cabildo, a las milicias, a los habitantes de esos espacios, y por otro lado también tenemos una jurisdicción de tipo religioso, que no las vamos a pensar por separado, sino que es una forma, para la mirada moderna, es una forma un poco compleja de pensar la territorialidad, la organización y la dominación y el control de esos territorios. Lo cierto es que Coronda, el Pago de Coronda, que se inicia con una cesión de tierras a Melchor Martínez en 1664, va a tener un largo proceso de ocupación de este espacio que va a fluctuar todo el tiempo entre la ocupación efectiva y el abandono del territorio, y esos abandonos por parte de las milicias, de las pocas milicias que ocupaban el poblado o de los pocos habitantes que ocupaban ese poblado en construcción permanente, va a estar directamente relacionado con la incursión de los pueblos originarios, en lo que conocemos como los malones, las avanzadas de los pueblos originarios, que saqueaban, que se llevaban el ganado, que saqueaban las ciudades, y hacía que estos habitantes se vayan a guarecer o pidan asilo, pidan protección en el Cabildo de Santa Fe. Entonces se trasladaban a Santa Fe, el espacio quedaba despoblado, nuevamente se volvía a poblar. Lo interesante es pensar, bueno, ¿por qué Coronda se sostiene este poblamiento o esta intención de poblar esta región, este espacio geográfico, desde 1664 hasta, podríamos decir, 1749, donde podríamos pensar ya una ocupación y una población efectiva del territorio? ¿Por qué, si fue tan trabajoso durante más de 100 años construir un poblado, una ciudad, un asentamiento urbano en esta región, por qué se sostuvo ese esfuerzo? Y la explicación viene dada porque en realidad Coronda, lo que hoy conocemos como Coronda, actuaba primero como un nexo, como un punto de unión entre lo que decíamos, ¿no? Santa Fe y lo que ahora es Rosario, camino a Buenos Aires, lo cual era un punto importante en este trayecto de mercancías y de personas, sino que también actúa como una frontera de la ciudad de Santa Fe respecto de los pueblos originarios. Entonces Coronda, en realidad, ese fuerte de Coronda se sostenía porque se pensaba también como una localidad, como una posesión de frontera que protegía de alguna manera a Santa Fe de la avanzada de los guaycurúes, de la avanzada de los chaná, de los pueblos originarios hacia la ciudad de Santa Fe. A partir de ahí nosotros pensamos o podemos entender por qué se sostiene ese esfuerzo, por qué de una localidad tan pequeña, ¿no? De un poblado tan pequeño, con algunos caseríos, con algún rancherío, desde 1664 en adelante termina convirtiéndose en un curato. Y 1749 es un periodo donde van a aparecer, en ese periodo, hay una nueva forma, primero de pensar la jurisdicción y de organizar el territorio, que tiene que ver también con un ordenamiento que viene desde lo político,
que viene desde las milicias, que viene desde los habitantes, ¿sí? Pensando en los agentes y los actores que participan del momento, pero que también viene de la mano de los clérigos y de la iglesia, de los religiosos. Entonces, en 1730 en realidad van a aparecer lo que son las iglesias rurales. Y van a aparecer 3 iglesias rurales en ese periodo, es importante. En la Bajada o Bajada Grande, lo que ahora es Paraná. La otra iglesia rural va a ser erigida en el Pago de los Arroyos, en lo que ahora es Rosario. Y la tercera iglesia, esas 2 primeras, van a ser erigidas en 1730. Y en tercer lugar aparece Coronda en 1749, como esta nueva figura de ordenamiento jurídico en términos de la jurisdicción religiosa, que son estas iglesias rurales. Segunda parte de la nota al cura párroco Sergio Capozzetti sobre la historia de nuestra iglesia corondina. Mucha participación de la gente y muchos acontecimientos que han pasado, ¿no? Por aquí, por la iglesia, y la iglesia ha ido también hacia otras instituciones, que eso está muy bueno. Sí, fíjate el hospital. Nosotros, gracias a Dios, aquí en Coronda, la señorita Berra hizo una recopilación de documental muy bueno y tenemos que ir ahí, aunque hay que estudiar mucho todavía sobre eso, ¿no? Y decía que el hospital estuvo 38 años llevado adelante por una congregación de monjas. Claro. Se llamaba San Roque, ¿viste? Pero después apareció alguien iluminado hace pocos años, 2 años, y le sacaron el nombre de San Roque y todo lo demás. Y eso no hace bien ni a la actualidad, porque hay cosas que hay que respetar, porque no hiere que si tenga un nombre una institución. Al contrario, son puntos así que... Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A veces es por ideologías, a veces es porque simplemente... Desconocimiento. Desconocimiento, un débil conocimiento o una afectada ignorancia, pero bueno, yo no voy a ir a voltearle la punta pues no corresponde, del cabildo, pero son cosas que quedarán en las anécdotas, nada más. Y Sergio, para ir finalizando, usted cuando llegó aquí Coronda, ¿qué imaginaba? ¿Se imaginaba así una feligresía a lo que era? ¿Qué fue lo más difícil que le pasó a la hora de adaptarse acá a Coronda? Y la fe de Coronda al lado de... Yo vengo de San Javier, ¿no? También sobre el río. Son parecidos esos pueblos en realidad. Sí, pero la fe es distinta. Ajá. Es distinta. ¿Por qué? Porque la cantidad de población, la cantidad de población es la misma. San Javier, lo único que es mucho más pobre es San Javier, que la población, que Coronda, y aquí tenemos menos de la mitad de los bautismos. La gente no bautiza, y eso ya es un índice de la fe, ¿no? Después, la catequesis, son pocos los chicos que perseveran o que vienen a la catequesis. Hay muchos padres católicos que dicen, no, cuando sea grande, él lo decidirá. Y no es porque pongamos trabas, sino que, bueno, no sé, es distinto la forma de vivir la fe. Allá tal vez la influencia del criollo y del indio hicieron que la fe sea más popular. Aquí son un poco agarrados a rituales antiguos que no son malos tenerlos. Yo cuando dije, no vamos a hacer más Corpus Christi alrededor de la plaza, sino que vamos a ir a los barrios, dijeron, ¿cómo va a ser eso? Sí, antes era alrededor de la plaza porque Coronda tenía 5 cuadras para allá y 2 hasta el río, no había otro. Mucho, ¿verdad? Claro, y hoy cuántas capillas ya tiene Coronda, ya tendría que tener otra parroquia más, ya hay que pensarlo en eso, pero no va a haber curas, así que, pero a mí me da
hay un poco de dureza en la fe, pero bueno, será cuestión de seguir trabajando nomás. Y en cuanto al templo, desafíos, cosas nuevas, ¿qué cosas se vienen? Mira, el desafío que nos dejó el obispo es que este templo tiene ¿cómo te puedo decir? Una estructura colonial por la época que fue hecho y que lamentablemente se fue borrando, se fueron como modernizando los templos. Y al obispo le gustaría que este templo, no podemos hacer los altares laterales que tenían antes porque no hay ni artesanos para eso, pero que volvamos a tener ese, ¿cómo te puedo decir? Que sea colonial lo que presentamos, porque las paredes nos hablan de una época, pero las imágenes fueron trasladadas a otros lugares, a las columnas donde tenía que estar en la esquina, se le dio más centralidad al ventilador que a la imagen, y el obispo quiere que volvamos a eso, con simplicidad. Estamos buscando así como artesanos que trabajen madera, que nos puedan ayudar en una idea de darle la forma. Después volvimos a darle el color original al templo, como nos había pedido también el obispo. Y el templo, dentro de todos los años que tiene, está muy bien. En la época de pandemia el padre Néstor se trabajó mucho, aprovechó ese tiempo que no se podía hacer otras cosas, y con las pinturas, aunque estamos hablando de un templo muy antiguo, ¿no? Los pisos estos, fueron transitados por mucha gente y no lo vamos a cambiar. Hoy las iglesias no tienen estos pisos así en damero, en blanco y negro, y tenemos que dejarlo porque es esto lo que pagó el brigadier López. Lo hizo y seguramente ha sido mucho esfuerzo para lograrlo también. Esta parte se cambió cuando el padre Luis María, pero era necesario porque hablaba de una época antigua en las celebraciones litúrgicas, y ahora, bueno, está modernizado, pero bueno, con mucha dignidad. Sergio, bueno, gracias por recibirnos aquí y bueno, seguramente vamos a estar reflejando todo lo que va a pasar en estos festejos que empiezan ahora y que bueno, tienen unos días más. Sí, y van a tener, porque no hicimos cenas ni nada, porque en septiembre nosotros siempre hacemos la cena patronal y no son épocas para muchos. Traemos un músico. El viernes hay un espectáculo, ¿no? Daniel Poli, que bueno, es algo inédito para Coronda, de música católica. Estamos insistiendo que se dé un lugar a ver algo distinto. A veces no, esas cosas no las... Y después el 7 de julio, porque el obispo no podía venir en estos días, va a venir el obispo y hemos invitado a las autoridades y a todos para hacer una misa de acción de gracias como se merecen. Bien, gracias, padre. Gracias a usted. Panadería Los Amigos, el pan nuestro de cada día. Los invita a pasar un grato momento en nuestra cafetería ubicada en San Martín y España de la ciudad de Coronda. Productos elaborados artesanalmente día a día con materias primas de primera calidad. Muy interesante lo que nos está contando Fernando, él realmente lo hace muy didáctico, la verdad que es muy agradable siempre charlar con él y nos quedamos con muchas ganas y a veces con pocos minutos para mostrar todo lo que tiene para contarnos este historiador. Así que vemos la segunda parte. El sur de la ciudad de Santa Fe, de las posesiones de Santa Fe, hasta el norte de las posesiones del Pago de los Arroyos de la ciudad de Rosario, ¿sí? Entonces ahora este espacio geográfico muy importante, que es importante por el tráfico de mercancías y de personas que va a circular en esta parte del territorio del Río de la Plata, del Virreinato del Río de la Plata, tiene a Coronda
como un centro administrativo y como un centro donde se va a regular la posesión del espacio. Eso quiere decir que el curato de Coronda va a regular y va a organizar no solo el espacio, sino las mercancías, la circulación de las mercancías, pero también va a organizar la vida espiritual, la vida religiosa de esos habitantes, va a ser sustento de la espiritualidad de esos habitantes. Y también va a cumplir un rol importante en el proceso de evangelización de esos grupos originarios que poco a poco irán siendo incorporados a partir de los procesos de evangelización a estos nuevos territorios, a estos nuevos modos de vida, o irán siendo utilizados como mano de obra por estos nuevos pobladores. Y estas jurisdicciones políticas irán tomando posesión y ordenando también en términos políticos y en términos jurídicos la vida cotidiana y los territorios. Vuelvo a reiterar, no solo en términos de mercancía, de circulación de mercancías, sino también ordenando la vida y los modos de vida tanto de los habitantes nativos que van a ser incorporados de diferentes maneras a estos nuevos territorios o a estas nuevas posesiones o a estas nuevas organizaciones, y también los criollos y los europeos que comenzarán a darle forma a lo que luego vamos a conocer como Coronda. De ahí toma importancia, reitero, para la historia y para la historiografía, se vuelve importante 1749 porque es una fecha que nos permite pensar esta organización del territorio ya pensando efectivamente en un proceso de conquista y colonización de América, y de que Coronda debe ser pensado en ese contexto. Pensando en el edificio en sí, pensando en qué nos dice a la historia, qué nos dice en términos sociales, a las ciencias sociales, un edificio como el de una iglesia, podemos pensar particularmente el caso del edificio de la iglesia de Coronda, de la parroquia de Coronda. Primero pensar que, bueno, esta idea de que surja como una iglesia rural y que el Cabildo y la diócesis de Santa Fe le dé forma al curato de Coronda, quiere decir que evidentemente había una población que comenzaba a expandirse en esta región y que necesitaba una nueva organización administrativa. Y si nosotros pensamos en el edificio actual de la iglesia, que data de principios del siglo XIX, podemos pensar que en su inicio ese edificio, el cual nosotros ahora conocemos, constaba de una nave central. Hoy consta de una nave central y dos laterales, pero en sus inicios, 1830, ese edificio solamente era una nave central. Luego se le van a agregar las dos naves, ¿sí? La nave oeste y la nave este, una en 1945 y otra en 1957. Eso quiere decir que la población de Coronda, ¿no? Un dato muy interesante, ¿no? Si hay que agrandar el edificio del templo de Coronda, quiere decir que están aumentando la cantidad de fieles que asisten a las misas, que asisten a la iglesia, que buscan ese amparo espiritual en una religión determinada, para este caso la Iglesia Católica. Y eso quiere decir también que evidentemente la población de Coronda estaba creciendo y está creciendo de forma exponencial, ¿no? A partir de mediados del siglo XX en adelante, que es cuando se decide agrandar la iglesia, y luego también podríamos pensar y podríamos hacer una lectura de, bueno, comienzan a aparecer otros templos vinculados a la religión católica. Me estoy refiriendo a estas capillas que van a comenzar a aparecer en diferentes lugares de la ciudad, del casco urbano, y también ya más del ámbito rural. Entonces también es interesante pensar esto, ¿no? Cómo podemos pensar un edificio en términos patrimoniales, pero también podemos buscar información en ese edificio, ¿no? Y hacer la historicidad de ese monumento, de ese edificio patrimonial. ¿Y qué información nos da? Y bueno, la primera información que podemos decir es esta, ¿no? Evidentemente, a mediados del siglo XX hay un crecimiento exponencial de la población de Coronda, que se transforma en una demanda de mayor espacio y de ampliación necesaria del edificio que pertenece a la parroquia de Coronda. Estamos llegando al final del Misión Interior del día de hoy. Recordamos nuestros canales de difusión: la señal de Gigaret los sábados a las 20:30 horas en su emisión central y en sucesivas repeticiones. Y también estamos en YouTube, en Estudio TBS Producciones. Allí se pueden suscribir gratuitamente y recibir todo el contenido que hacemos cada 7 días. Nos vamos muy contentos por hacer televisión y nos despedimos como siempre con la frase de cabecera: Misión Interior es una manera distinta de llegar a la gente.